Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes de su programa Sal y Luz. Dios les bendiga, les saluda el pastor José Luis Fuentes y quiero mostrarle algo en la palabra de Dios, algo interesante, algo que, verdad, creo que debería de alinearnos a los cristianos en este asunto de la congregación, de lo que es la iglesia. La palabra iglesia es una palabra compuesta de dos palabras, que es la palabra eclesia, que significa llamados fuera o apartados. Y la iglesia, uno tiene la costumbre, muchas veces por la cultura, por la religión, de llamarle iglesia al templo o al lugar donde asistimos a congregarnos. Y el templo es importante. En este templo es donde se reúne la iglesia. Solemos también llamarle la casa de Dios, casa de oración, el lugar donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, los cristianos, los creyentes, ¿verdad?, nos reunimos, nos congregamos. En el Antiguo Testamento, esta iglesia o esta asamblea, este grupo de personas que Dios escogió, la nación de Israel, Dios les establece un santuario. Ellos tenían un tabernáculo donde, ¿verdad?, este tabernáculo fue diseñado de parte de Dios y le dio el diseño a Moisés para que personas del pueblo de Dios lo elaboraran. Estaba un lugar santísimo, un lugar santo, y también estaba el atrio o el patio donde estaba el altar y se ofrecían sacrificios. Después de este tabernáculo sabemos que vino Salomón, y Salomón pues construye un templo ya de piedra, un templo aparentemente muy hermoso, y en el tiempo de Cristo, ahora los judíos, los religiosos, se reunían en lugares llamados sinagogas. Los cristianos nos reunimos en templos, así le llamamos al lugar donde nos congregamos, templo, que es el lugar donde vamos para reunirnos, para alabar, para adorar, para que escuchemos predicación y traer también nuestras ofrendas al Señor. Pero quiero que veamos algo aquí. Hay cristianos que no le dan importancia a este asunto de la iglesia local, y sabemos que para Dios su iglesia es una sola, pero para nosotros Dios ha establecido iglesias locales e iglesias independientes, donde cada iglesia tiene un pastor, y ese pastor, ¿verdad?, ha sido puesto por Dios para que pastoree, para que administre, para que cuide a esta grey de Dios, de la cual cada siervo de Dios le vamos a rendir cuentas al Señor. Pero hay personas en la cristiandad que no valoran su familia espiritual, que no valoran esta casa de Dios, que no valoran a su pastor y a su congregación, y ellos, bajo ese eslogan de la Iglesia Universal, lo mismo les da ir a un lado o ir al otro. Y hay otros que lo llevan más al extremo y que no van a ningún lado y que creen que están bien con Dios. Ahora, ojo, es una enseñanza, no estamos juzgando a nadie, solamente queremos orientar y queremos que vean las cosas como Dios las ve, no como opinamos nosotros, no como las queremos ver nosotros, sino como lo estipula, como lo dice la palabra de Dios. Hay otros que no se congregan, que creen que no es necesario, que dicen, pero pues yo puedo leer la Biblia en la casa, lloro en la casa, creo que con eso es suficiente. Y ya, de hecho, Dios en el libro de Hebreos dice a los creyentes que no debemos dejar de congregarnos. Dice que inclusive como algunos tienen por costumbre. Qué penoso, qué vergonzoso que Dios, que nos conoce de manera anticipada, dice que muchos creyentes agarran la costumbre de dejar de congregarse, no dándole importancia a este hecho. También quiero mencionar que cuando el Señor Jesucristo resucitó, Él fue y se reunió con los discípulos, con la iglesia, en el lugar donde ellos se encontraban. La primera ocasión que llega, no estaba Tomás, uno de los discípulos, entre ellos. Se perdió la bendición de ver al Señor resucitado, y luego los discípulos que sí estaban junto con los apóstoles lo ven
a otro día y le dicen, ¿verdad? Mira, el Señor resucitó, el Señor estuvo con nosotros. ¿Y qué dijo Santo Tomás? Una frase, ¿verdad? Que ya la usamos para llamarle a las personas incrédulas, estás como Santo Tomás, o hacer referencia a esto. Él dijo, si no lo veo, no lo creo. Y todavía fue más allá y dijo, y no solamente lo quiero ver, quiero meter mi mano en los huecos donde le pusieron los clavos o donde le atravesó la lanza. Y justo el segundo domingo, primer día de la semana, en la segunda aparición, el Señor vuelve a aparecerse a los discípulos, les dice, pasa a vosotros. Ahora sí estaba ahí Santo Tomás, este santo, este creyente, y el Señor le dijo a Tomás directamente a él que viniera, que viera que era él, que metiera su mano en su costado y que no fuera incrédulo, sino creyente. Ahí ya lo vio, creyó, cayó de rodillas para adorarlo, Señor mío y Dios mío, le comentó, y vemos la importancia de congregarnos. No solamente Cristo dijo que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. No solamente les dijo paz a vosotros, y esta paz, esta bendición que el Señor declara, lo hace a la iglesia, ahí donde se reúne con su congregación. Como ya vimos también en Hebreos, de no dejar de congregarnos, pero ahora vamos a ver aquí en Deuteronomio y vamos a ver cómo Dios le dijo a la nación de Israel, ¿verdad?, lo que tendría que hacer. Ojo, y esta costumbre de hacer lo que querramos es una costumbre que hace la gente que no es cristiana. La costumbre de hacer lo que uno quiere es una costumbre del viejo hombre, una costumbre de el ser humano sin Dios. La gente que no es cristiana, en cualquier lado, en cualquier pared, en cualquier árbol, hacen un altar. A veces dicen, aquí se apareció Dios o aquí se apareció tal, y van, adoran, veneran, se hincan, y ciertamente la Biblia dice que eso no es Dios y no tiene nada que ver con Dios. Claramente a la nación de Israel se le dijo lo siguiente, se le dijo en el versículo 4, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Cuando se le dice que no hagan así, estaba hablando de lo que estoy explicando que hacían las naciones paganas, altares en las alturas, en los árboles, en cualquier lugar, hacían lo que ellos querían, lo que bien les parecía, pero no así en las cosas de Dios. En las cosas de Dios, en el pueblo de Dios, las cosas no funcionan de esa manera. La Biblia dice, ¿verdad?, que Dios les dijo en el versículo 5 del capítulo 12 de Deuteronomio, les dijo así, sino que en el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y allá llevaréis vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Dice, ¿verdad?, en el versículo 8, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que con Dios las cosas son en orden. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, hágase todo decentemente y en orden. Dios es quien escogió a la tribu de Leví para que ellos fueran sus sacerdotes, para que ellos fueran sus levitas, sus siervos, para que ellos llevaran también toda la instrumentación del tabernáculo, lo armaban donde la nube que les guiaba, que era Dios, se paraba, y cuando la nube caminaba, ¿verdad?, ellos tenían que caminar también hasta llegar a esta tierra prometida. Y después vemos ya no solamente que era un tabernáculo, sino el templo que hizo Salomón. Y Dios dijo, el lugar que Dios escogiere. Es Dios quien escoge el lugar, es Dios quien escogió la tribu, es Dios, ¿verdad?, quien dice lo que se hace, dónde se hace, quien pone líderes, quien quita líderes. Y cuán importante es que los cristianos hagamos las cosas a la manera de Dios. Inclusive el arca del pacto, que representa y tipifica a Cristo, esta arca del pacto que cargaban los sacerdotes,
que era puesta dentro del tabernáculo en el lugar santísimo. Dice la palabra de Dios que esta arca tenía unas argollas en las esquinas, era de madera recubierta de oro y con ciertos palos que hacían los sacerdotes. Estos palos los metían en las argollas y sobre sus hombros, ¿verdad?, la tenía que cargar los hijos de Aarón para poderla transportar. Y en una ocasión que esta arca había sido secuestrada por los filisteos, el rey David, si bien recordamos, él quiso traer esta arca del pacto a su casa, la quiso traer a su manera, la pusieron sobre el lomo de ciertos animales y luego uno de los animales estaba tropezando, el arca se la dio y Usa quiso agarrar el arca para que no se cayera y Dios lo hirió y lo mató, y a ese lugar le llamaron Pérez Usa, porque ahí fue donde Usa murió por querer tocar el arca, un objeto sagrado que no cualquiera podía tocarlo y que había una manera de llevarlo. David se decepciona. David dijo: ¿cuándo voy a entonces traer el arca a mi ciudad, a mi casa, verdad, para que Dios me bendiga? Después de tiempo lo hizo de la manera correcta y ahora David, gozoso, entró a su ciudad danzando con el pueblo, contento porque había podido traer el arca. ¿Y por qué pudo? Porque lo hizo a la manera de Dios. Qué hermoso es cuando los cristianos obedecemos las reglas de Dios, seguimos las cosas a la manera de Dios, y la iglesia es una sombrilla de protección para cada familia. Amemos nuestra iglesia local, sirvamos en nuestra iglesia local, entendamos que la iglesia es una bendición para nuestros hijos, para nuestras familias, y yo le doy gracias a Dios que llegué a una buena iglesia de sana doctrina. Ahí me bauticé, ahí conseguí a mi esposa, ahí me casé, ahí, verdad, me nacieron los hijos, me han crecido en la iglesia mis hijos, ahí fue ordenado al ministerio, y de mi iglesia, donde me conocen, me enviaron al ministerio a servir como misionero a Venezuela primeramente, ahora estamos en el Ecuador, y la iglesia es una tremenda bendición. Mi pregunta es: ¿usted tiene una iglesia? ¿Usted valora su iglesia? ¿Usted ama su iglesia? ¿Usted sirve en su iglesia? ¿O usted es de aquellos de los que hace referencia al Señor y dice que ya se han acostumbrado a dejar de congregarse? Ojalá y que usted, si ha dejado de congregarse y escucha este mensaje, reflexione y entienda que las cosas son a la manera de Dios. La iglesia no es un invento de los hombres, es una institución creada de parte directamente de nuestro Dios. Él establece la iglesia, y donde la iglesia decide reunirse, y ahí, verdad, edifican un templo o alquilan un lugar, en ese lugar que se ha escogido por la mayoría, por la iglesia o por la dirección del pastor, la guía que Dios da, en ese lugar es donde tenemos que congregarnos. No dejando de congregarnos, dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Le animo a que en verdad sea parte de la iglesia. Si usted es salvo, es miembro del cuerpo de Cristo, es parte de la iglesia, de la cual Él es la cabeza, pero Él ha establecido iglesias locales, y Pablo le dijo a Timoteo que se establecieran iglesias locales en cada ciudad, para de esa manera, verdad, que los santos puedan tener ese lugar que Dios ha establecido para que seamos perfeccionados. Ahí en la iglesia vamos a ser perfeccionados con la palabra de nuestro Dios, en la comunión los unos con los otros y unidos, alabando al Señor, orando al Señor, en las cosas de Dios, en la casa de Dios, como Dios manda, en el lugar que Dios ha escogido. Es bien importante que podamos entender que no podemos hacer lo que nosotros querramos. Que Dios nos ayude a no ser ovejas descarriadas, a no andar cada quien haciendo lo que cree que le conviene. Como dice aquí, no haréis como todo lo que hacemos nosotros ahora, cada uno lo que bien le parece. Debemos de hacer lo que Dios nos manda. Que Dios les bendiga, y ojalá y que usted, verdad, pueda tener ya una iglesia de sana doctrina donde usted sea parte, donde usted sea miembro y donde usted se congregue. De no ser así y quiere que le recomendemos una buena iglesia, contáctenos. Está aquí nuestros datos y también nuestra dirección para que usted pueda contactarnos. Y no olvide darle like, no olvide darle compartir
y también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios les bendiga.